ácida pero rica. No, ya sé. Hola amigos, yo soy Jackie. Y yo soy Pepiño. Nos encontramos a unos 20 minutos de Ibarra en un pueblo ancestral reconocido mundialmente como uno de los mejores lugares para hacer turismo, Angochagua. Y en este video les vamos a mostrar el porqué de ese reconocimiento internacional que nos hace sentir tan orgullosos como ecuatorianos. Así que fuimos de experiencia ancestral. ¡Fuímonos! Y nuestro destino el día de hoy es la bella provincia de Imbabura, pero ingresando por Cayambe, ya que tomaremos la vía Azuleta, pues recibimos una invitación para vivir una de las muchas experiencias ancestrales que hay en Angochagua. Y pues empezamos contándoles que Angochagua tiene un mundo de cultura ancestral heredada por los caranquis desde antes que llegaron los incas y obviamente los españoles, y pues son una de las pocas culturas sobre la faz de la tierra que aún mantienen muchas de las costumbres de sus orígenes, y eso me emociona muchísimo porque hoy vamos a vivir una parte de la historia de nuestros antepasados. Y uno de los lugares que ha hecho que el legado aborigen se mantenga es este, amigos, donde llegan propios y extranjeros, porque sí, he notado que los extranjeros buscan vivir estas experiencias que nosotros tenemos tan cerca. Familia viajera, bienvenidos a Pondo Guasi. Y aquí en Pondo Guasi también vamos a encontrar esta zona que es como un museo. Les presento a Alexis Criollo. Hola. Él es nuestro guía y ¿Cómo están? propietario de aquí también. De Pondo Guasi Lodge. Y nos va a dar una breve explicación de qué es lo que nos encontramos aquí. Ajá. Bueno, este es un pequeño museito que nosotros tenemos. Tenemos el pondito. Y por eso nosotros le dimos el nombre de Pondo Guasi. Justamente porque nosotros tenemos alrededor de como 50 vasijas de barro de este tipo, de ponditos. Sí, entonces por eso le dimos. Pondo Guasi significa la casa de la vasija de barro. Ajá, Ya. sí. Y lo primero que vamos a hacer es llenar la pancita. Y para eso tenemos que trabajar y hacer nuestro desayuno. Pues prácticamente no es cualquier desayuno, es un desayuno hecho a leña. Así que acompáñenos a ver cómo empezamos este día. Y esta experiencia empieza por obtener la harina de maíz, pero se lo hace de manera autóctona, moliendo en esas piedras ancestrales. Muela, muela. ¿Está suavecito o no? No, es duro. Es duro y de aquí sacan la harina. La señora se ha demorado cuánto porque sí es duro. No es como el molino típico que uno corta y pone el maíz y sale súper rápido. Aquí es como que de fuerza. Chut. Imagina esa piedra. Y pesa. Sí pesa. Y después de 1 hora y media de molida, este es el resultado. Pondo, justamente. Bienvenidos acá a Pondo Guasi. Estoy esperando pues de que esto sea de mucho aprendizaje para ustedes. Si hablar de gastronomía ancestral realmente es algo súper extenso. Es un mundo infinito, ¿no? Al menos acá en el campo. Soy indígena, ¿no? Somos todos indígenas. Es la receta de la abuela que nosotros utilizamos acá. Todo lo que se van a servir en este momento, el morocho fue molido en piedra, no sé si lo pueden ver allá. La chicha que se van a servir hoy también es fermentada en un pondo. Les vamos a mostrar dónde está la chicha, ¿sí? Para que vean, prueben eso. El ritual de cocción empieza explicándonos un poco de qué es lo que estamos preparando. Actualmente estamos preparando una hoyonada de morocho en 3 piedras que básicamente representan como sus 3 valores de cocina o su unión familiar, que es básicamente lo que rige a la cosmovisión indígena. Tiempo más que todo. Y ya van a usar la harina porque no solo de morocho nos vamos a llenar. Y van a hacer tortillas de tiesto y según vi le echaron que leche, que huevo, sal, harina de trigo y de morocho, un poco de manteca, amasan bien y listo. Tortillas directo al tiesto caliente. Y como se habrán dado cuenta, estamos en medio de un grupo de estudiantes de gastronomía y junto con ellos vamos a vivir la experiencia de hoy. Luego nos explicaron cómo usan el horno de leña donde utilizan para hacer el pan o para hornear carnes. Aquí un buen samaritano se ofreció a aprender y probar la temperatura del horno. Hay termómetros para hornos, ¿no? Que son externos. Eso se puede poner. Ya, ¿Prendió? ya le prendió. Ya acabaron de preparar el desayuno, ahora vamos a ver qué tal. Miren amigos, aquí
aquí hay un pan hecho a horno de leña, está la tortilla de tiesto, un quesito de la casa y... Leña. ¿Qué tiene un saborcito a leña? Saborcito a leña, rico. El moro. Se nota la diferencia, puro natural. Y La tortilla. Pepa. Yo pensé que no me iba a llenar, pero bien consistente, el desayuno de ancestros. Y en este momento nos estamos dirigiendo a hacer una ceremonia para empezar la pachamanca, que es una especie de cocción ancestral bajo tierra. Y pues prácticamente hay que hacer una ceremonia porque la cosmovisión andina se trata de mantener en equilibrio los 4 elementos: aire, agua, tierra, fuego. Así que vámonos a ver. Chicos, dentro de Cosmovisión Andina nosotros consideramos de que existen 4 elementos de vida, que es el fuego, el aire que respiramos, la tierra y el agüita que tenemos nosotros en la parte de allá. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer este ritual de agradecimiento a la Madre Tierra y un ritual también de purificación, ¿sí? Entonces van a cada uno pensar en buenas intenciones, pensar en de hoy en adelante yo voy a ser más consciente y no voy a botar basura en la calle. Porque a veces consciente o inconscientemente nosotros, y me incluyo también en eso, de que botamos un chicle, un papelito, una basura a la calle, ¿sí? Y eso decimos, es un chicle nomás, es una basurita nomás. Pero eso dicho por 18 millones de ecuatorianos que somos al día aquí en el Ecuador, ya se convierte realmente en un problema. Y no es únicamente una basurita, ¿no? Sino a veces es mucho más. Ahorita nos mandaron a coger hojas de maíz y de chilca para empezar a la cocinar. Y todos haciendo su mejor esfuerzo. Les gusta la idea de turismo vivencial porque a mí me parece divertidísima. Nunca he hecho esto lo que estamos haciendo hoy. Y la pachamanca consiste en cocinar alimentos bajo tierra en unas ollas que prácticamente son como unos hoyos que hacen en el piso, y según el tamaño del hoyo pues es la cantidad de personas que van a comer de él. Entonces todo dependerá de la olla, la cantidad de comida que se sirve. ¿Y que cómo funcionan estas ollas? Pues con piedra volcánica. Resulta que calientan la piedra volcánica o piedra de río a unas temperaturas súper altas hasta que se tornen al rojo vivo, rodeadas de leña, hartísima leña, para que esto suceda. Y es importante que sean volcánicas o de río, porque estas piedras no explotan como las tradicionales, pues así tipo canguil, porque no aguantarían la temperatura y eso puede ser peligroso en caso de que deseen replicar esta ritualidad ancestral. Amigos, pues básicamente les voy a explicar un poquito de lo que es la pachamanca aquí con el sonido de la naturaleza. Ponen que como que cama de piedra volcánica, aislantes que son las hojas de chilca y las hojas de maíz o choclo, y van poniendo los productos que van a ser cocinados en este hueco. Prácticamente lo más duro, que es como las habas, el choclo y todo eso, va más abajo, y las carnes que son un poquito más suaves como la del borrego y el pollo van más arriba. Luego vuelven a sellar con los aislantes, ponen más piedra volcánica, ponen la piña y los maduros, y pues esto ya es como para que se hacen, y al final le vuelven a cerrar con más hojas para ya ponerle una mantita. Luego le ponen una cera, que es una especie de colchón, o se podría decir como alfombra hecha de totora, y al final de todo le ponen tierra, como para que no salgan los humitos, no se escape y todo se concentre dentro de la pachamanca. Comida enterrada. Toca esperar 1 hora y media aproximadamente. Y una buena comida ancestral no es tan buena si no lleva un ingrediente que se lo comía a desayuno, almuerzo y cena, y es el ají, pero no cualquier ají, un ají hecho en piedra. Mientras esperamos, ¿han probado el ají con pepa de sambo? Y la piedra también sí le quita un poco el picante del ají. Y lo que está molido en la piedra, el ají no se daña, aguanta hasta 5 días. Ajá. Pero en refrigeración. No. Sin refrigerar. Y en refrigeración podría durar el doble. Claro, sí. En cambio, si lo mismo le hacen en la licuadora, se daña al siguiente día o 2 días, ya está dañado, no sirve.
Ahora sí, amigos, por fin ya pasó la hora y media, ahora sí, a sacar la comida de la tierra. Miren amigos, y allí parece un volcán con fumarolas, pero en realidad es la olla. Debe de estar a full temperatura ahí adentro. Ahorita vamos a ver cómo la destapas. Y ya empiezan a salir los olores. Olores a sabores. Miren eso. Miren eso. Tiene un olor diferente. No sé qué explicar. Nunca he olido este olor. No sé si llamarle horno o olla de presión ancestral. Olla de presión ancestral. De volcanes. Era tu parte. Cada vez que van abriendo más y va oliendo más rico eso. Amigos, esto huele delicioso. Nada más le echaron como que sal y ya. Y la verdad no me esperaba el delicioso olor que emana ahorita. Ahora vamos a probar. Ya tengo hambre. La verdad me encantó este ritual. Para finalizar, a la tierra le dan una parte de la comida en gratitud por todo lo que nos da. ¡Wow! ¡Qué experiencia única! Pepiño esperando ahí, desesperado con su plato. Navitas, piña. Es todo cocinado dentro de la tierra con piedra volcánica. Todo sin condimentos, sin... Reservantes y colorantes. Nah. Ay, perdón, me olvidé que yo también tengo que coger. Me olvidé que yo también tengo que comer. Más piña, porfa. Gracias. Riquitos. Gracias. Gracias. Ahí está el pollo y el borrego. Ah, ok. Tostadito. No, piña no, tengo alergia y no puedo. ¿Me la echas? No me la echas. Échamelo. ¿Qué? El tostado. Por favor, muchísimas gracias. Ay, nomás, ay, nomás. Muchas gracias. Ay, qué rico. Aquí. Ay, sí. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Y aquí preguntando, ¿y las cucharas? ¿Pero cómo si esto se come con las manos, hijita? Ay, ya te dije. Antiguamente, como antiguamente. bien tu tostado. Estaba saltando como canguiles, ¿no? Y nos pasaron. Miren. Salsa de queso para las papas. ¿Qué más se puede pedir aquí? Salsita de queso. Queso en fruto. Eso es una delicia. Entonces Sí, colaste para vamos toda la mesa. a- Ahora sí la aprobación. Me gusta el pollo. Bien cocinado. No me parece. ¿Cómo parece? No sé. Después de una hora, ¿crees que no esté? De 1 hora. De 2 horas. Aquí está el borrego. ¿Por dónde empiezo? Por el borrego, ¿ya? Que es lo que más me gusta. ¡Ay, qué suavito! Está rico. El pollo se deshace en la boca. Es un sabor que se deshace en la boca. Gracias. Gracias. Te digo que está totalmente cocinado y dicen que vamos a ver. No, sí está cocinado. Yo pensé que no, pero sí, mi amigo, sí funciona la olla de presión ancestral. Probemos la piña. Piña hornada. No sé cómo llamarla. Piña al hueco. Piña a la tierra. Y está picante. Todo. Amigos, después de ese almuercito, qué experiencia que acabamos de vivir. La verdad, nunca he vivido una experiencia así. Qué rico, recomendable. Y por el resto de la tarde conocimos las instalaciones de Pondo Huasi, que además de su restaurante que sirve comida orgánica, tiene lindos espacios y alojamiento. ¿Y qué creen? Nos quedamos a vivir la experiencia porque mañana queremos ir a visitar un lugar re lindo, que queda cerquita de aquí. Ay,
zapallos, no sé cómo se llaman, zambos en el tejado. Ay, qué alhaja. Ay, qué bonitas. Qué hermosas estas cabañas. La verdad es que parecen así como de esos de los cuentos. Y mira, acá hay una Que te encanta. así como para relajarse. Échenle para afuera y véngase para adentro. Ah, Respirando aire puro. ay, qué rico. Y en esta ocasión nos tocó la cabañita Waikowasi, que quiere decir casa de la cascada. Bueno, la intención es la que cuenta, vengan. Que quiere decir casa de la quebrada. Vamos a ver qué tal está. Ahí está Jackie en la puerta. De afuera se ve bonita. Vamos a ver. Tirin, tirin, tin, tin. Ay, caray. Yo también estoy como Pepe. Ay, Chimenea. chimenea. A leña. Y nuestra habitación es la habitación 8, así que vámonos al room tour. Me encantan las pinturas de las paredes, qué linda. Esta es nuestra cama. Están las toallitas. Una cama para ti, una cama para mí. Esa es para ti. La mía es la más grande. Ahora vamos a ver el baño. Aquí está. Miren qué alhaja. Esto se prende y se apaga con la cuerda. Ah, uy, ¿les Todo gusta? rústico. Y también tiene cuerdita. Y aquí está el baño. Limpiecito. Sí tiene ducha. Para agua fría, agua caliente. ¿Les gustó? Amigos, y si ustedes también quieren vivir esta experiencia que hemos vivido hasta ahora, les contamos que el costo es de $25, incluye la pachamanca y el desayuno. Y la verdad que hasta ahora, me pareció una forma de hacer turismo diferente. Me encantó todo, la comida, la preparación, la vivencia, genial. Pero como quisimos vivir la experiencia completa, nosotros nos decidimos y nos quedamos para alojarnos. Si es que ustedes también desean alojarse, cuesta $25 por persona y te incluye la cena y el desayuno, aparte del alojamiento. ¿Qué les parece? A Pepe le llegó su trucha y miren qué buena que se ve. Tiende que el choclito, la haba, la papa, el tostado, la ensalada. A probar. ¿Para qué arroz? Ni para qué arroz. A ver, ¿Trucha o qué? la trucha, primerito. Ay, Pepiño, qué falta de glamour. Nunca vamos a brillar en sociedad, tú. Le encanta. Y yo me pedí una fritadita. Mírense por acá. Igual trae lo mismo, versión fritada. Yami, yami. La diferencia es que yo tengo aguacate. Yo tengo aguacate. Buenos días, oportunidad. Ya estamos en pie y ahora sí vamos a cargar pila con el desayuno. Y luego les vamos a llevar a un lugar súper lindo, así que acompáñenos. La cámara. Bonito. Ay, le gusta que le toquen la cabecita. Chao. Ay, la cabecita, la cabecita, la cabecita. Gracias. Provechita, amigos. No hay nada como la leche de campo. Empezamos el viaje de hoy y a tan solo 10 minutos de Pondohuasi, atravesando una carretera empedrada, está Angochagua, donde hay un mirador, columpio, un lugar pequeño entre la montaña que de a paso se destaca como un lugar imperdible de visitar en Imbabura. Si vienen desde el sur, entran a Angochagua, le dan recto y en la pantalla les está apareciendo en qué momento girar a la derecha. Creo que es la primera carretera que se ve a la derecha, es una media cuadra hacia arriba y ahí ya está la entrada del columpio.
Y mírense lo que nos encontramos por aquí, mora silvestre. Vamos a coger una bien negrita, cuidado esa espina. Aquí hay una. Ácida pero rica. Ya pagamos el $1 de entrada por persona y ahora sí a echar piernas hacia arriba. Es una montañita bien empinada. El sendero huele súper rico a eucalipto, pero sí está empinadita. Mírense. Es que miren, ya llegamos al columpio, pero lo que quiero que vean es esto. ¡Qué vista tan bella del valle y sus montañas! Dígame si esto no es hermoso. Ya aquí alistándose para su despegue de hoy. La seguridad ante todo. Vaya y... Lánzame nomás. Vamos. Tranquila. Ahí vamos. Vaya desde... Y se ve suavito. ¿Qué está? Amigos, justo aquí, en este corazón, no sé si lo logran divisar, cuando Pepe deje de hacer ruido. Aquí hay un corazón y en la mitad hay una cascada. Mírense qué belleza. ¡Eso! Oigan, qué experiencia maravillosa. Aquí en el columpio, enfrente de las montañas. Uf, otro nivel, otro nivel. Ahora vamos a un trekking arriba. ¿Cómo era? Ahora vamos a un trekking arribita, Muchananjun Rumi. ¿Qué significa? Vamos a ver. Mira, 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 mira. Mira qué cosa más linda. Más gordita. Nos encontramos en el mirador Muchananjun Rumi. Muchananjun Rumi son dos palabras quichuas que significa mucha de beso y Rumi es piedra. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos parados en el macho, ¿no? Esta es la piedra macho, ¿sí? Y esta es la piedra hembra. Entonces, lo que semeja esto es, por el nombre, las piedras que se besan, es que el macho le quiere dar un beso a la hembra, pero la hembra no se deja, es como que se echa para atrás. ¿Sí? Entonces podemos ver claramente que la piedra está echada y el macho está sobrepuesto encima de la hembra. Entonces es como que le quiere robar un beso o dar un beso. Y yo que pensé que era la caminata. La verdad es que ahí está el columpio. Y aquí están las Mushuk Rumi. Mucha Rumi. Bueno, las piedras del beso. Lugares naturales, vistas hermosas, aire puro. Y tú también anímate a vivir tu propia experiencia. Y los esperamos en una próxima para mostrarles más lugares desde... El corazón del planeta. ¡Chao! ¡Suscríbete!